a osteoartritis. ¿Se ve la transparencia? Le pone la copita, doctor, abajo en la parte derecha inferior, para que se pueda ver más grande la presentación, por favor. Ahí. Sí, sí, Ya. doctor. Entonces vamos a ocuparnos ahora de osteoartritis. Osteoartritis es un problema bastante heterogéneo, en la cual se incluye una lista de enfermedades, pero que comparten una clínica muy similar, ¿no? Y comparten cambios tanto a nivel patológico como radiológico. Se inicia por múltiples factores. Existen en juego factores genéticos, ambientales, metabólicos y traumáticos, lo cual van a producir degradación del cartílago interarticular, que finalmente ese es el meollo de los pacientes que tienen osteoartrosis, también conocido como osteoartritis. Es un problema degenerativo. Destruye el cartílago articular y por consiguiente el hueso subcondral también se afecta. Eso es intrínsecamente lo que pasa en una osteoartrosis. Destrucción del cartílago y compromiso del hueso subcondral, el hueso que está debajo del cartílago. Entonces existen una serie de cambios pues, de carácter morfológico a nivel molecular y biomecánicos, ¿no? Como hemos dicho, son cambios en la cual interviene la celulosidad, en este caso los condrocitos, ¿no? Que tienen mucho que ver con la formación de sustancias como son las metaloproteinasas y las proteínas de la matriz ósea, ¿no? Como es el colágeno fibrilar tipo 2. Entonces, estos son los dos productos que van a intervenir en la generación de osteoartrosis, ¿no? Frente a un estrés de carácter biomecánico, los condrocitos van a producir estas dos sustancias, metaloproteinasas y colágeno fibrilar 2. Las metaloproteinasas van a degradar el cartílago articular y el colágeno fibrilar 2 lo que va a generar son los osteofitos. Eso es lo que caracteriza la osteoartrosis. Entonces, eso deviene... Sí, tiene. Disculpe, doctor, creo que no está corriendo la diapositiva, se ha quedado en la primera. A ver, entonces, volveremos. Sí. Si lo podría ampliar, doctor, disculpe, en la parte inferior. Hay una copita en presentación. Creo que es la tercera. No, están pequeñitas. No, esas son. Ya, ahí, sí, doctor. Esa es la que no corre. A ver, vamos a intentar. ¿Ya está corriendo o no? Sí, doctor. Bueno, estábamos acá, entonces les estaba explicando de que el estrés biomecánico hace que el condrocito pues libere metaloproteinasas, los cuales van a degradar el cartílago, destruyéndolo indudablemente. Y el otro producto es el colágeno fibrilar tipo 2, que va a generar osteofitos, ¿no? Y eso es lo que intrínsecamente va a generar osteoartrosis, ¿no? Clínicamente el paciente se va a quejar de dolor articular, limitación de movimientos y unos ruidos como crepitantes cuando uno hace movimientos, explora los rangos articulares de cada articulación. Y eventualmente puede haber signo de flebosis con derrame sinovial inclusive, ¿no? Entonces, esta patología, a diferencia de otras, no tiene manifestaciones sistémicas, son manifestaciones puramente locales. Entonces, se puede definir como osteoartrosis aquella patología de carácter crónico, con características degenerativas, producto de la alteración en las propiedades mecánicas del cartílago, ¿no? Y del hueso subcontrol, que es lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, esta degeneración del cartílago tiene que ver con que el grosor del cartílago se pierde, desaparece completamente el cartílago y el hueso subcondral queda expuesto. Como respuesta a eso, se engruesa el hueso subcondral, eso se llama esclerosis, y finalmente se produce una disminución del espacio interarticular. Y aparte de eso se generan los osteofitos, lo cual acabo de ocuparme. En eso consiste la artrosis. Esta es una gráfica muy significativa para mostrarles en el lado izquierdo una articulación normal y en el lado derecho una articulación enferma por artrosis. Noten una cápsula simétrica en verde, compárenlo con esta otra cápsula totalmente engrosada, parte de una artrosis. Igualmente el cartílago íntegro, normal, en cambio acá un cartílago
totalmente dañado, disminuido en volumen, y obviamente esto en el tiempo va a desaparecer. Una synovia en color celeste totalmente conservada, normal, y acá una synovia totalmente inflamada, gruesa, ¿no? Y entonces, producto de todo esto se van a formar los quistes óseos, ¿no? También conocidos como geodas. Entonces la artrosis tiene esto: cartílago disminuido en volumen con tendencia a la desaparición. Hay igualmente esclerosis ósea, que es el engrosamiento óseo, formación de picos de loro y gran componente de inflamación de la synovia, ¿no? Entonces en eso consiste. Y en un futuro este espacio articular, que es simétrico, pierde su simetría produciéndose los pinzamientos. En eso consiste la osteoartrosis. Lo que estaba explicando hace un momento, los condrocitos tienen que ver con la generación de una serie de procesos inflamatorios donde interviene factor necrosis tumoral, interleuquina 1, etcétera, y todo eso finalmente lleva a esclerosis, que es engrosamiento del hueso, eburneación del hueso subcondral, que es un engrosamiento total del hueso subcondral, formación de osteofitos, los quistes subcondrales también llamados geoda. Todo esto es motivo de pregunta, por si acaso ya tienen una fija. Y entonces, en resumen, esta es una enfermedad pues, en la cual se desgasta el cartílago. Eso va a producir dolor. ¿Por qué? Porque se forman los osteofitos, y esos osteofitos son los que van a producir compresión de una estructura, ¿no? Sea músculo, tendón o filete nervioso. Usualmente se da más frecuentemente en gente por encima de los 55 años y puede afectar cualquier articulación, pero hay articulaciones donde es más frecuente, entre ellos en los dedos de las manos, la rodilla, las caderas, en la columna cervical, en la región lumbar, ¿no? Entonces, cada cual tiene nombre propio. Así, por ejemplo, esto lo pasamos que ya me he explicado. Se puede comprometer la columna, y eso se llama espondiloartrosis. Cuando se compromete la rodilla se llama gonartrosis. Cuando se compromete la cadera se llama coxartrosis, ¿no? Y risartrosis es cuando se comprometen las articulaciones del pie. Entonces, esos son procesos de osteoartrosis con nombre propio. Sin embargo, cuando no compromete una articulación de las que he mencionado, simplemente pondrán osteoartrosis a tal nivel, ¿no? Entonces, desde el punto de vista etiopatogénico, simplemente para repetir lo que hemos señalado, la disminución de la concentración y el tamaño de la agregación de los proteoglicanos y la fibra de colágeno está dado porque el condrocito se activó frente a un proceso biomecánico y se degrada, pues, ¿no? Finalmente se destruye el cartílago, ¿no? Y se forma esclerosis subcondral, y eso es lo que va a generar el compromiso articular. Entonces, estas son las articulaciones más frecuentemente comprometidas. Uno, a nivel de vértebras cervicales, entonces se llama espondiloartrosis cervical, pero también la columna lumbar se afecta con preferencia, entonces se dice que es una espondiloartrosis lumbar. Cuando el compromiso es en cadera, coxartrosis; cuando es en rodilla, conartrosis; cuando es en articulaciones metatarsofalángicas, risartrosis. Y en manos, básicamente se comprometen las interfalángicas distales y proximales, ¿no? Eso es una predisposición, pero también la articulación del trapecio con las metacarpianas. Lo que sí se respeta son las metacarpofalángicas, ¿no? Como ocurre en artritis reumatoidea, las metacarpofalángicas son las principalmente afectadas. Acá en osteoartrosis, ese es un pequeño detalle que puede hacer la diferencia, porque a veces suelen confundirse. Hay gente que tiene nódulos de Bouchard, nódulos de Heberdin, y la gente piensa que tiene artritis reumatoidea, y no es así. Bouchard y Heberdin traducen osteoartrosis. Y si mi paciente tiene compromiso de las metacarpofalángicas, la primera chance es artritis reumatoidea. Inusualmente las metacarpofalángicas se comprometen en osteoartrosis. Una diferencia sutil, pequeñita, que ustedes tienen que establecer. La clasificación puede ser en dos grandes grupos: idiopática y secundaria. Del primer grupo hay una serie de características, la mayoría de ellas son localizadas, de las que ya hemos mencionado. Puede acompañarse de nódulos de Heberdin, de Bouchard. Recuerden que Bouchard es proximal, Heberdin es distal. Se asocian a hallux valgus, ¿no? Los famosos juanetes. Hay una serie de componentes que se menciona en esta transparencia, y en aras del tiempo las formas secundarias están relacionadas, por ejemplo, a gente que presenta luxación congénita de cadera, displasias óseas,
postraumáticas, problemas endocrinológicos, etc. Desde el punto de vista epidemiológico, lo que podemos señalar es que se considera casi la mitad de personas por encima de 60 años ya tiene algún grado de osteoartrosis. Muchas veces están subdiagnosticadas y por lo tanto, mientras no dan molestias, el paciente no se queja, pero ya están crujiendo las rodillas, por ejemplo, sobre todo en gente obesa, en gente encima de 60 años. Hay que examinar el sistema osteoarticular en busca de esta patología. Muchas veces el paciente dice, doctor, la rodilla cuando flexiono me cruje, pero no siento ningún dolor. Y cuando ustedes toman una radiografía ya van a encontrar picos del oro. Entonces, eso es importante evaluar en los pacientes. En gente menor de 45 años, la prevalencia es mayor en varones. En cambio, cuando la persona tiene más de 55 años, la prevalencia es mayor en mujeres. Los hombres sufren mayor afección en las caderas y las mujeres en manos y rodillas, ¿no? Son datos a tenerse en cuenta desde el punto de vista epidemiológico. Una pregunta que suele hacerse, ¿cuál es el factor de riesgo más importante en osteoartrosis? La edad. De largo, la edad se va de la mano con la posibilidad de hacer artrosis. A mayor edad, mayor chance de osteoartrosis, ¿no? Y la articulación que se compromete con mayor frecuencia son las rodillas. Esta es una pregunta de examen. ¿Cuál de estos es el factor de riesgo más importante? Le ponen edad, sexo, grupo étnico, etc. Así que ya saben la respuesta. Segunda fija. Los que están despiertos ya lo han apuntado. Igualmente hay predisposición genética, genes relacionados con el colágeno tipo 2. Hay otros genes que también hablan de susceptibilidad, los que están mencionados ahí. En nuestro medio rara vez llegamos a estos diagnósticos porque no tenemos tecnología para estar haciendo estudios genéticos. Consideran un problema muy trivial para hacer estudios genéticos. El género, el sexo ya hemos hablado. Gente menor de 45 años es más frecuente en varones. Más de 55 años, más frecuente en mujeres, que también les pueden preguntar. La obesidad, no cabe duda, todo el peso del tórax y el abdomen lo soportan las rodillas, las caderas y las manos. Entonces, allí la artrosis pues, es 4 veces mayor en mujeres, ¿no? Y 4.8 veces en varones. De esta manera que la obesidad es un factor preponderante en la generación de osteoartrosis. Algunos han considerado en estos estudios de Nanesun y Framingham que constituye una enfermedad ocupacional, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que tienen que ver con la actividad de albañilería, bomberos, marineros, pues están subiendo escaleras, etc., ¿no? El ejercicio físico, la actividad física de competición a largo plazo puede ocasionar esto. Por ejemplo, gente que practica voleibol, paran saltando y cada vez que caen, el traumatismo genera alteración del cartílago interarticular. En general hay 4 situaciones a contemplarse, ¿no? Uno es sobrepeso, obesidad, que hemos mencionado. 2 son traumatismos a repetición. Creo que hay una voleibolista que está confinada a silla de ruedas, que estuvo en la selección peruana, y producto de esas veces que saltó y que destruyó cartílago articular, pues está con osteoartrosis importante, ¿no? 3, infecciones de la articulación. Recuerden, cuando hay una artritis séptica, el germen literalmente, entre comillas, se come el cartílago interarticular. Y entonces parte del tratamiento de una artritis séptica no solamente es darle antibiótico, sino hay que hacer un drenaje, y el drenaje tiene que ser todos los días. Mientras ustedes sigan obteniendo líquido purulento, pues todos los días hay que hacer drenaje. Si ustedes le hacen drenaje el primer día y los demás días le dejan antibiótico, con toda seguridad ese germen, por más que esté respondiendo al tratamiento antibiótico, está destruyendo el cartílago y por lo tanto el paciente va a quedar con secuela. De repente no va a volver a caminar. Entonces el tratamiento de una artritis séptica es drenaje más antibióticos. Entonces, tercera condición generadora de osteoartrosis es infección intraarticular, vale decir artritis séptica. Y la cuarta es la sinovitis bionodular, ¿no? Que es una neoplasia de la sinovia que eventualmente produce hemartrosis. La hemartrosis asociada a otras enfermedades, no solamente a sinovitis bionodular, pueden ser causa de artrosis. Entonces, repito, sobrepeso, obesidad, traumatismos, infección de la articulación y sangre en la articulación son los 4 factores cardinales generadores de osteoartrosis. La densidad mineral ósea también es un factor protector cuando hay densidad ósea disminuida y es favorecedor cuando está aumentada. Y otros factores son la condrocalcinosis, el pirofosfato de calcio, tiene que ver ahí, las posiciones en la cual hay desalineación articular, como el genu varum, el genu valgum. Estos básicamente son
alteraciones en la contextura de la rodilla para afuera o para adentro, la condrodisplasia de cadera, etc. Desde el punto de vista de anatomía patológica tenemos dos fases. Una fase precoz, desde el punto de vista macroscópico, ustedes van a encontrar una superficie totalmente opaca, amarillenta, arrugada, erosionada y blanda. Y desde el punto de vista microscópico van a encontrar reducción de los proteoglicanos, aumento de agua y multiplicación y migración de los condrocitos que van a determinar destrucción del cartílago. Y ya en fases avanzadas, estos condrocitos que al inicio se han multiplicado enormemente, disminuyen y se producen unas lagunas, ¿no? Entonces la pregunta de examen que se nos ha pedido es esta, ¿no? Tercera fija. ¿Cuál de estos hallazgos se encuentran en osteoartrosis? Pérdida del cartílago articular, ya lo hemos dicho como 100 veces. Osteofitos igualmente. Hueso subcontral con esclerosis y eburneación. Eburneación es el engrosamiento, ¿no? De esclerosis y engrosamiento subcontral. Quistes o geodas que hemos repetido hasta el cansancio. Y cápsula gruesa que está pegada al hueso adyacente, ¿no? Todos estos son hallazgos anatomopatológicos, que es motivo de pregunta. El tejido sinovial, indudablemente, cuando toman biopsia, la sinovia va a encontrar pues, cambios inflamatorios, ¿no? Zonas hemorrágicas, zonas de hipervascularización, entre otras. El cuadro clínico principalmente es dolor, ¿no? El dolor es el motivo por el cual el paciente acude a la consulta y no le interesa el resto. Él quiere que le calmen su dolor, ¿no? De hecho, el síntoma más frecuente es de carácter mecánico, es decir, aumenta con la actividad física. Tiende a ser continuo, inclusive en reposo, en las noches, y no siempre hay una estricta correlación entre la severidad del problema y con el dolor. El dolor hace que el paciente presente rigidez, y muchas veces esta rigidez es matutina. Y entonces acá viene otro dilema, ¿no? ¿Es un paciente con osteoartrosis o es un paciente con artritis reumatoidea? Para zanjar ese problema, ustedes lo único que tienen que hacer es preguntar cuánto tiempo dura. Si dura 1 hora más o más de 30 minutos según los criterios recientes, pues dirán esto es una artritis reumatoidea. Pero si esa rigidez dura menos de 30 minutos, pues es una osteoartrosis. Dependiendo de la destrucción del cartílago, el paciente va a tener dificultad para la movilidad. El rango articular se ve muy venido a menos y el paciente hace cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, ¿no? Y cuando ustedes examinan la articulación, ustedes cuando estén en consultorio le piden al paciente que esté recostado, abrazan con la mano izquierda, por ejemplo, la rodilla y con la mano derecha cogen de la región pretibial y hacen flexión, extensión de la rodilla y claramente en sus manitos van a sentir unos crujidos, ¿no? Entonces eso nos dice las claras de que ya existe osteoartrosis, ¿no? A veces presionan y hay dolor a ese nivel. Muy de cuando en cuando van a encontrar líquido sinovial. Es una rodilla que está roja, caliente, invitándolos a pensar que es una artritis séptica. Sin embargo, cuando toman líquido sinovial, hacen una artrocentesis, el líquido es no inflamatorio, no es séptico. En imágenes ustedes van a encontrar los nódulos de Heberdi, los nódulos de Bouchard. Estos nódulos traducen osteoartrosis, no traducen osteoporosis. Entonces, eso hay que aclarar con los pacientes, ¿no? Muchas veces creen tener artritis reumatoidea. Y aparejado a esto, cuando el rango articular disminuye notablemente, pues el músculo que no se usa se atrofia. Entonces, ustedes están viendo hipotrofia de músculos a este nivel. Y en el examen físico, lo que hemos dicho ya, ¿no? Hay osteofitos, picos del loro, hay pérdida del cartílago, están presentes los nódulos y hay una gran limitación con dolor, crepitación. Desde el punto de vista radiológico, lo que hemos señalado, cuando hablamos de la parte de anatomía patológica, hay osteofitos en los márgenes articulares, pues disminución del espacio articular con una expresión final de la artrosis, con gran esclerosis subcondral con engrosamiento y presencia de pseudoquistes, ¿no? De grados de 1 hasta 5, hasta 4. Entonces, en el diagnóstico ustedes van a tener los datos clínicos y radiológicos, ¿no? ¿Cuáles son esos datos? Disminución del espacio articular, esto se ve en la radiografía, osteofitos, que son los picos del loro, el engrosamiento del hueso a nivel subcondral, debajo del cartílago, los quistes o geodas, y el contorno pues tiene deformidad, ¿no? Está inflamado.
Acá tiene un ejemplo claro de cómo se produce un pinzamiento en la articulación de la rodilla, ¿no? El hueso está esclerosado, se han formado los osteofitos, no solamente en la parte periférica como acá, sino también en este punto, y esto es lo que produce el crujido con gran dolor. Recuerden que acá ya no hay cartílago y es hueso con hueso, y eso es lo que produce dolor. O en la cadera, noten un engrosamiento notable del acetábulo, hay un pinzamiento articular y noten los picos del oro enormes, acá también. Es una coxartrosis que obliga a un reemplazo de cadera. O esta en columna vertebral lumbar, ¿no? Miren, L5 con un pinzamiento con la primera sacra y estos picos del oro enormes entre L4 y L5, ¿no? Estos son osteofitos, picos del oro enormes. Noten la diferencia entre este espacio intervertebral con esto. Acá hay un pinzamiento notable. Todo eso es expresión de osteoartrosis, vale decir una espondiloartrosis cuando afecta columna. Desde el punto de vista laboratorio, no hay ninguna alteración que identifique la osteoartrosis. Ustedes van a pedir marcadores biológicos, pueden pedir velocidad de cementación, proteínas C reactiva y todo eso va a estar normal. Se han hecho algunos intentos con las sustancias que están mencionadas ahí, pero ninguna ha mostrado utilidad efectiva. Eventualmente el paciente puede hacer un derrame sinovial, ustedes hacen la ortocentesis y el resultado, la conclusión de ese líquido es no inflamatorio. Es un líquido viscoso, no es turbio como artritis séptica, la celularidad es menos de 2000 y obviamente ustedes por precaución llevarán a la microscopía de birefringencia para ver si hay cristales, ¿no? Que sean levógeros o dextrógeros para pensar en gota o pseudogota. ¿Qué otras entidades pueden simular una osteoartrosis? Uno es artritis reumatoidea, ya hemos dicho claramente, la artritis reumatoidea es una enfermedad poliarticular, es simétrica, característicamente simétrica, ¿ya? Y el compromiso es de metacarpias falángicas, esto es enfático, y la rigidez más de una hora o más. La artritis séptica es monoarticular, acá la velocidad de cementación está incrementada, 80, 90, hay leucocitosis, el leucocinol es turbio, como hemos dicho, o purulento. La fibromialgia hay que buscar los 11, los 18 puntos dolorosos. La única alteración es la velocidad de cementación que está elevada, a diferencia de la osteoartritis que es normal, ¿no? La artritis psoriática aumenta la velocidad de proteína C reactiva, el factor reumatoideo es negativo, el antinuclear también es negativo, pero existen las lesiones térmicas con signo de Auspitz, ¿no? Como signo patonomónico, o el pitting, que son como hoyos que se forman en las uñas, ¿no? Eso nos dice que hay una artritis psoriática. En la gota, obviamente hay estados de hiperuricemia, un líquido opaco, acá ya es inflamatorio, la osteoartrosis no inflamatorio, y acá obviamente hay cristales de urato, ¿no? El tratamiento es controlar el dolor, mantener el rango articular y reducir la progresión de la enfermedad. Déjame decirle que la artrosis es un problema que no se cura. Eso de entrada hay que decirle al paciente. No venderle humo, no decirle se va a curar o se va a sanar, eso no es cierto. La artrosis no se cura, es lo primero que tenemos que decirle al paciente. Usted va a mejorar un 80, 90%, pero el dolor no va a desaparecer. ¿Cuándo desaparece? Cuando va a cirugía. Se quitan los picos del oro, se hace una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, y ahí sí ya no va a tener dolor. Pero no queremos engañarle, va a mejorar su dolor, no hay ningún tratamiento que sea curativo. Entonces hay que educar al paciente desde el punto de vista de medidas generales, tiene que bajar de peso, indudablemente, nada ganamos dándole AINES que le mejoran el dolor, inclusive podemos progresar a derivados casi opiáceos, tipo tramadol, tipo tapentadol, va a calmar el dolor por un tiempo, pero lo hace dependiente del producto. ¿No? Hay que favorecer ciertos ejercicios aeróbicos, no puede hacer ejercicios anaeróbicos, subir escaleras, pesas, mancuernas, obviamente están prohibidas. Se puede fijar la articulación, por ejemplo, vendas a nivel rotuliano, usar plantillas ortopédicas, etc. Terapia física, ¿no? Que básicamente lo que le aplican es calor y frío. Hay que disminuir la carga articular bajando de peso, evitar posturas prolongadas, ayudarse con bastones, con férulas, con andadores, ¿no? Y todo eso es parte de las medidas generales. En analgésicos hay 4 líneas de tratamiento. La primera línea es paracetamol. La dosis tope hasta 4 gramos por día. Tener cuidado con las transaminasas. Se pueden usar opiáceos débiles
aunque eso ya forma parte de la tercera línea. La segunda línea son AINES, y ningún AINE es superior a otro, hay que ir probando en el tiempo. La evaluación es cada 3 a 4 semanas para establecer si realmente funciona o no. Y tener cuidado, ¿no? Porque recuerden que el uso prolongado más de 10 días consecutivos de un AINE genera nefritis intersticial, es una azoemia con volumen urinario conservado. El paciente sigue orinando normal y sin embargo la uricritina está trepando. Y uno no se da cuenta hasta que en algún momento alguien le pide eso y está elevado. Entonces, en lo posible, tratar de dar cursos de menos de 10 días, parar unos días y luego reiniciar, o dar días alternos, o usar solamente cuando el dolor es importante. Entonces, repito, la primera línea es paracetamol, la segunda línea es AINES, cualquiera de ellos. La tercera línea es opioides y la cuarta línea es corticoides, que vamos a ver que tienen cierto beneficio. Entonces, hemos dicho que no hay ningún AINE que sea mejor que otro, hay que ir probando. Hay que usar dosis analgésicas, los que más se usan diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, igualmente en niños esto está contraindicado, más que están dando de lactar. Diclofenac y naproxeno, ¿por qué? Por alterar el cartílago de crecimiento en los niños. Los Coxib son igualmente eficaces comparados con los AINES clásicos, tienen menos efectos gástricos. En el mercado tenemos Etoricoxib, Celecoxib, Paricoxib en ampollas. Y luego llegamos al otro capítulo que son fármacos de acción lenta, ¿no? Como el ácido hialurónico, el condroitin sulfato, el sulfato de glucosamina. Estos dos supuestamente regeneran el cartílago articular, eso no es tan cierto, hay cierta mejoría, pero no es que se regenere totalmente. La diacereína como tópico, y algo que sí marca una diferencia importante es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico se puede infiltrar en la rodilla, este es un polisacárido que juega un papel en la viscosidad del líquido. Yo siempre comparo esto como ponerle un 3 en 1 en una bisagra que está oxidada, igualito. Usted le inyecta la articulación y el rango articular mejora notablemente, ¿no? Al paciente le encanta esto, mejora su rango articular y esto lo hace el traumatólogo, el reumatólogo, 2, máximo 3 veces al año se infiltra en la rodilla y les va bien. Pero repito, no desaparece la molestia. Ya hemos hablado de los supuestos regeneradores de cartílago, condroitin sulfato, vienen sobres, algunos acompañados de analgésicos, al igual que la glucosamina, ¿no? Tienen cierto papel, pero no cifrar esperanza en que se va a desaparecer el dolor, no es así. Corticoides, por vía sistémica no está indicado, vale decir en tabletas o ampollas, se puede infiltrar la articulación. En los casos con la artrosis es más que evidente, sobre todo cuando hay sinovitis, cuando hay derrame importante, entonces ustedes pueden infiltrar la articulación. Y cuando todo esto ya fracasó, porque de hecho van a fracasar, pero tienen que ser honestos con el paciente, se puede inducir el lavado articular. Esto es por artroscopía. Eso da una mejoría más o menos importante, pero finalmente hay que hacer transposición de tendón, de ligamentos, para que el paciente no quede confinado a la cama, ¿no? Y algo que sí marca un cambio notable es la prótesis, ¿no? El dolor se indica cuando el dolor ya es refractario. Ustedes han llegado a opioides y no calma, cuando el trastorno es muy grave desde el punto de vista funcional, el paciente ya no puede caminar, está totalmente anquilosado, o es más de 5 años, entonces se impone una prótesis articular. Con la prótesis articular el paciente mejora notablemente. Muy bien. Entonces, eso era lo que queríamos transmitirles. Si tienen una pregunta, los escucho. Bien, si no hay preguntas, los dejo por acá. Que tengan un buen día en su examen de hoy. Mucha suerte. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenos días. Gracias, Buenos días, doctor. doctor. Gracias, que tenga buen día. Gracias.